Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido como la Bestia o el Monstruo de Génova, es recordado como uno de los asesinos seriales más horribles de la historia. Los medios internacionales reportaron que Garavito confesó el asesinato de al menos 140 niños y, tras investigaciones posteriores, las autoridades colombianas le atribuyeron alrededor de 186 víctimas infantiles, incluyendo 2 en Ecuador. En total, él mismo admitió haber matado cerca de 189 menores. Esta cadena de crímenes, cometida en la década de los 90, desató pánico en Colombia y llevó a que líderes nacionales lo calificaran de una bestia y una rata apestosa. A lo largo de este guión exploraremos la biografía de Garavito, su siniestro modus operandi y los horrores de su psicología criminal. Garavito nació en 1957 en Génova, Quindío, y creció en un hogar violento. Su carrera criminal activa abarcó de 1992 a 1999, durante la cual asesinó a casi 200 niños de entre 8 y 16 años, principalmente varones de origen humilde. En 2000 fue condenado originalmente a 1.853 años de prisión por asesinatos y agresiones sexuales, aunque la pena efectiva quedó en 40 años, máximo legal. Garavito murió en la cárcel en octubre de 2023 mientras cumplía su condena. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, en un municipio del Quindío. Desde niño, vivió rodeado de violencia. Era el primogénito de 7 hermanos en una familia disfuncional, donde las peleas y los golpes eran frecuentes. Su padre, Manuel Antonio, era alcohólico y extremadamente agresivo. Diversos informes coinciden en que lo sometía a golpizas brutales y constantes, tanto a él como a su madre. Este ambiente de abusos forjó en Luis Alfredo una infancia traumática. Sus compañeros lo burlaban y él mismo relató que en casa se gritaban insultos soeces sin cesar. A los 10 años, tuvo que abandonar la escuela, harto de las humillaciones escolares. En la adolescencia, Garavito ya mostraba cambios inquietantes. Se describía como un joven introvertido, pero con una violencia latente. Creció rodeado de maltrato y, según psicólogos forenses, también sufrió abusos íntimos por parte de adultos en su entorno, lo cual exacerbó su confusión y resentimiento. Él mismo reconoció haber sido objeto de agresiones sexuales desde niño. A los 15 años cometió su primer intento de delito grave. Fue sorprendido intentando agredir a otro niño en su barrio. Este hecho quedó registrado como su primer acercamiento criminal a menores. Aunque la familia lo castigó severamente, estos rasgos oscuros ya se insinuaban en la mente de Garavito. Ya en su juventud, tras escapar de su casa rota, Garavito vivió de oficios precarios y vagabundeó por varias regiones. Sobrevivía vendiendo ambulantemente dulces o limón aromatizado. Sin embargo, su pasado tormentoso y la creciente atracción hacia los niños, orientación sexual inducida por sus abusos infantiles, comenzarían a transformar a aquel vendedor ambulante en un depredador. Las heridas psicológicas de su niñez, ausencia de amor, aprendizaje de la violencia, fueron terreno fértil para una mente perturbada. Las entrevistas revelaron que Garavito confesaba que su primera víctima mató su culpa de niño, y tal vez ese fue el disparador mental que le permitió pasar al acto. El periodo criminal de Garavito se extiende entre octubre de 1992 y abril de 1999. Durante esos años, construyó un reinado de terror en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia, y hay indicios de que cometió crímenes similares en Ecuador. Según su propio relato a los investigadores, llevó a cabo cerca de 200 asesinatos de niños varones, todos de piel blanca y en su mayoría de entornos pobres. Garavito atraía a sus víctimas con engaños sistemáticos. Se disfrazaba de adulto inofensivo,
panadero, vendedor ambulante, monje misionero o mendigo ciego para acercarse a niños confiados. A veces fingía pertenecer a fundaciones de beneficencia para ganar acceso a instituciones con muchos pequeños. Su cara amable lo hacía pasar inadvertido. Luego ofrecía pequeños obsequios. Les compraba dulces o cafés, les daba dinero o les prometía trabajo fácil o diversión. Con esta táctica ganaba la confianza del niño y lograba alejarlo de los acompañantes. Una vez que el niño aceptaba acompañarlo, Garavito lo conducía a zonas despobladas, cañaduzales, caminos rurales, barrios abandonados. Prometía seguir el paseo. Muchos testimonios forenses indican que Garavito solía ingerir alcohol antes o durante los ataques, lo cual, según él, lo activaba para cometer los crímenes. En el lugar escogido se producía la tragedia. El asesino ataba a la víctima con cordeles de nylon o otros utensilios, inmovilizándolo con múltiples nudos. El terror y la confusión se apoderaban del niño. A continuación, Garavito desataba su sadismo, lo torturaba brutalmente con cuchillos o piedras, propinaba múltiples puñaladas y abusos no descriptibles, hasta que la víctima caía exánime. Finalmente le asestaba el golpe de gracia. Muchas veces le cortaba la garganta, degollándolo, o incluso lo decapitaba. Los vestigios en las escenas del crimen revelaban la atrocidad de sus actos. Los cuerpos aparecían con la carne desgarrada y deformada, rastros de tortura y desangramiento. El fiscal general Alfonso Gómez Méndez comentó que las víctimas eran halladas con las gargantas cortadas, atadas y mutiladas, algo sin precedentes en Colombia. Otros informes señalan los cuerpos fueron decapitados y mostraban señales de haber sido atados y mutilados. Los restos de muchos niños estaban tan destruidos que solo esqueleto o fragmentos resultó recuperado. Junto a ellos, los investigadores frecuentemente hallaron botellas de licor, confirmando la ebriedad del asesino. En resumen, la secuencia era siempre la misma: seducción, aislamiento y tortura. Todo perfectamente calculado, sin indulgencia. Garavito usaba diferentes disfraces para engañar a sus víctimas. Se presentaba como mendigo, monje, vendedor ambulante o miembro de ONG para ganar acceso a niños. Ofrecía dulces, dinero o alcohol y proponía paseos solitarios en zonas rurales para aislar a la víctima. Ataba a los niños con sogas de nylon y cometía torturas inimaginables. Los cuerpos aparecían mutilados, con cortes profundos y en muchos casos decapitados. Cada crimen era para Garavito un rito perverso. Mantenía un registro obsesivo de sus víctimas, anotando cada nuevo asesinato como un trofeo macabro. Este nivel de organización y crueldad desencadenó horror nacional. Colombia vivió paralizada por la incertidumbre, temiendo que el monstruo siguiera suelto. Según varias fuentes, Garavito actuó en 1980 y 1999 en total, llegando a tener contacto con 200 o más menores, pero el periodo de asesinatos confirmados es 1992 a 1999. La psicología de Garavito es tan aterradora como sus crímenes. Los expertos forenses coinciden en que padecía un trastorno antisocial de la personalidad. Esto significa que carecía por completo de empatía, remordimiento o moralidad al perpetrar sus actos. Sabía con claridad lo que estaba haciendo en cada momento. El dictamen psiquiátrico oficial señaló que Garavito sabía lo que hacía antes, durante y después de los asesinatos. Planeaba meticulosamente a sus víctimas, edad, aspecto, circunstancias, y seleccionaba el lugar del crimen sin titubear. Su mente criminal era consciente y organizada. Exhibía una frialdad extrema. Según el informe médico, su trastorno antisocial no afectaba su capacidad mental para entender sus actos. Actuaba conscientemente como un depredador despiadado. Los criminólogos señalan que existía en él una obsesión sexual por los niños, combinada con un placer sádico al infligir daño. Aunque el documento oficial no utilizó la palabra psicópata, diversos analistas subrayan que su conducta violentamente sexual era síntoma de sadismo.
Se deleitaba torturando y humillando a víctimas indefensas. Garavito mostraba conductas narcisistas retorcidas. Comentaba que los niños lo incitaban con su inocencia y creía estar ejecutando un designio oscuro. Incluso llegó a señalar en entrevistas que un pacto con el diablo lo impulsaba, revelando delirios de grandeza propios del psicópata. En la mente de Garavito convivían la ausencia total de culpa y un sadismo ritual. Por ejemplo, practicaba ritos satánicos con algunas víctimas antes de matarlas. Llevaba consigo un cuchillo como símbolo de su poder. Según sus propias confesiones, se arrodillaba con la víctima ya agonizante para suplicar perdón al sacrificio que iba a cometer. Esta mezcla de engaño con ritual demoníaco refleja un retrato psicológico tétrico. Un hombre que se veía a sí mismo como instrumento del mal, sin humanidad alguna. En suma, era un depredador serial conscientemente calculador y sádico, capaz de planear la masacre de decenas de niños. Tras el descubrimiento de numerosas fosas clandestinas y la desaparición de docenas de niños, las autoridades colombianas montaron una operación especial. Garavito fue finalmente detenido en abril de 1999 en Villavicencio, Meta, luego de una investigación de 18 meses sobre los chicos desaparecidos. Para entonces, había confesado 140 asesinatos y existían pruebas sólidas de decenas más. Su captura se hizo viral. Medios como CNN en español lo identificaron como el peor asesino en serie del mundo y reportaron la magnitud de su confesión. En 2000, un tribunal colombiano lo condenó al equivalente de 1.853 años de prisión por los crímenes confirmados. Debido a las leyes de ese momento, su pena quedó reducida a 40 años efectivos, la máxima permitida. Nunca saldrá en libertad para arrepentirse. En todo momento mostró total desprecio por el daño causado, a pesar de algunas declaraciones públicas de remordimiento tardío. La posibilidad de que obtuviera beneficios penitenciarios generó indignación pública. El expresidente Iván Duque lo condenó abiertamente. Esa bestia de Garavito es un bandido, delincuente, una rata apestosa que solo les ha hecho daño a los niños. Garavito pasó sus últimos años en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, donde las autoridades reportaron que padecía diversos males: cáncer, leucemia. El 12 de octubre de 2023 falleció allí a los 66 años. Murió cargando toda la condena y la infamia sobre sus espaldas en medio de la repulsa general. Hoy, Garavito descansa en una tumba anónima y su historia pervive como un ejemplo del mal absoluto. Sus crímenes no solo destruyeron cientos de vidas inocentes, sino que marcaron para siempre la conciencia de una nación. Como reflexionó la prensa, con su paso, Garavito sembró el terror en Colombia, y su figura sigue siendo un recordatorio escalofriante de hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando la psicopatía encuentra oportunidad. La información de esta narración proviene de reportes periodísticos y documentos forenses sobre Luis Alfredo Garavito, que ofrecen un panorama completo de su biografía criminal y perfil psicológico. Estos incluyen artículos de The Guardian, CNN en español y El País, así como entrevistas a expertos forenses en Colombia. Si te gustó este pequeño resumen de la biografía y psicología criminal de Garavito y te gustaría ver más videos de este tipo, comenta y dale like al video para hacérmelo saber. Recuerda que el peor monstruo no es aquel con cuernos, dientes afilados y alas, sino aquel que tiene una apariencia tan inofensiva que esconde una maldad tan grande que no te alcanzas a imaginar.